Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este tiempo de Cuaresma. Estamos en la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hoy leemos del libro del Deuteronomio, el capítulo 4, 1.5 al 9. Leitmotiv: cumple los mandatos del Señor, nos dice esta escuela deuteronomista. Esta corriente deuteronomista que después de una experiencia tan dura del exilio, de haber sido expulsado de su país, de su tierra, ahora reflexiona y sobre todo desde Dios comienza a organizarse para responder fielmente a aquello que por un momento se había olvidado, que venían de Yara, a la consecuencia en el exilio. Y ahí entonces vuelven a retomar y a ponerse firmemente: Señor, queremos verdaderamente estar contigo, queremos que tu gracia nos bendiga. Entonces nos dice Moisés, habló a su pueblo: ahora Israel, escucha los mandamientos y decretos que yo les enseño para que ustedes puedan cumplir. Solamente de esta manera ustedes vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Queridos amigos, entonces aquí están volviendo a releer y a entender: si hemos perdido nuestra tierra es porque nosotros fuimos infieles con Dios. Y ahora entonces el autor sagrado de esta corriente deuteronomista comienza a repensar su propia historia. Yo les enseño a cumplir, dice, los mandamientos del Señor. Así solamente vivirán y entrarán y tomarán posesión de esta tierra. Por otra parte, insiste también la lectura y la palabra del Señor diciéndonos: póngalos por obra, que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos. La palabra de Dios es para nosotros prudencia. La palabra de Dios es para nosotros sabiduría. La palabra de Dios es entonces el que nos dará la sabiduría para que nosotros podamos vivir adecuadamente de acuerdo a aquello que el Señor nos pide, para que seamos felices, para que nos realicemos, para que nuestra patria, para que nuestra familia, para que nuestra iglesia, todos juntos, hagamos bien las cosas. Les invito, queridos hermanos, entonces, con una lectura atenta hoy a la palabra del Señor del libro del Deuteronomio, podamos comprometernos con estos mandamientos, con las leyes del Señor que nos encaminan hacia la felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.